Alerta, en C5N habló el Papa Francisco. ¿Sobre qué tema? Bueno, los abusos a menores dentro de la iglesia en Francia. Gaby Michi ya está aquí con nosotros para contarnos más detalles sobre este tema. Gaby. Sí, ¿qué tal, Dani? La verdad, un informe demoledor de lo que ocurrió durante más de 70 años. El informe toma desde el año 1950 hasta el año 2020 en Francia con los abusos dentro de la Iglesia Católica sobre menores de edad. En total se habla de 330.000 niños abusados, de los cuales 216.000 fueron abusados por sacerdotes. El resto por miembros de la Iglesia, que pueden ser catequistas, profesores de instituciones religiosas, gente allegada a la Iglesia y dentro del marco de la propia Iglesia. Se habla de que entre los curas hay entre 2.900 y 3.200 abusadores, pero esto es solo la punta del iceberg, es lo que pudieron comprobar. Dicen que pueden ser mucho más. Es un hecho realmente aberrante. Esto fue una investigación que hizo una comisión independiente que trabajó durante muchos años analizando los datos, comunicándose con las víctimas y manteniendo en cierta medida la reserva hasta el momento de contar en este documento todo lo que hay. Un documento de 2.500 páginas donde los testimonios son desgarradores y se señala que el 80% de las víctimas son varones, ¿no? A contramano de lo que ocurre a nivel de toda la sociedad. Y que particularmente los jóvenes, los niños entre 10 y 13 años fueron las víctimas predilectas de estos depredadores sexuales, ¿no? Y también lo que dicen es que el 60% de las víctimas, ya sean hombres o mujeres, sufrieron trastornos emocionales graves después de los abusos que sufrieron de quienes estaban a su cuidado, ¿no? Eran los que los tenían que cuidar, ¿no? Un hecho realmente gravísimo que se suma a otras denuncias que ha habido a nivel mundial. Acá nos retrotrae a lo que ha pasado con el padre Grassi, ¿no? Justamente, sí, pero ha habido muchos otros casos y sí, es una vergüenza para la Iglesia Católica, como dijo el Papa Francisco, ¿no? Bueno, justamente ahora lo vamos a escuchar, lo que rodea también a la Iglesia y lo que relatan las personas. Vos ponías el ejemplo del padre Grassi, que han sido víctimas de abusos, ¿no? Justamente en manos de aquellas personas que eran la autoridad, además, ¿no? O en quienes depositaron su confianza. Deja secuelas grandísimas y también es algo muy difícil, siendo un niño, un menor de edad, de poder resolver de una forma sana, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el Papa Francisco, que sí, habló de los abusos. Ieri la conferenza episcopale e la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Hermanos y hermanas, ayer la conferencia episcopal y la conferencia de los religiosos y de las religiosas francesas han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y de las violencias sexuales sobre menores desde el 1950 en adelante. Resultan lamentablemente numerosos y considerables. Y anche la mia vergogna. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Bueno, una vergüenza, decía el Papa Francisco. Exacto. Y yo decía que sí, habló de este tema, porque también hay que recordar que es el primer Papa que afronta de esta manera no solo este tema, Gaby. Si bien, bueno, lo que sucedió ya sucedió, pero digamos que en sus audiencias lo pone sobre la mesa, habla sobre esto, lo cual me parece es un avance grandísimo. Falta tanto más, ¿no? Totalmente. Falta tanto más. Pero bueno, durante años esto no fue tema para la Iglesia. Totalmente. Y dice una cosa el Papa Francisco que está reflejada particularmente en el documento, que es el silencio, la complicidad, claro, ¿no? Cómo la Iglesia intentó justamente desde sus jerarquías tapar todos estos escándalos, que lo que hacían era a lo sumo trasladar a ese sacerdote denunciado a otro lugar,
para que se pierda el rastro de la denuncia y demás, pero lo cierto es que esto se conocía hacia dentro de la iglesia y había un secreto a voces, lamentablemente, de un hecho aberrante, decíamos, es el peor de los pecados, pero que no es solo un pecado, es un delito gravísimo que, como bien decías, Dani, tiene consecuencias en mucho tiempo para las víctimas que, decíamos, 60% de ellas han tenido problemas sentimentales, afectivos, psicológicos a raíz de estos abusos, 330.000 por lo menos los que detectaron en 70 años en la Iglesia Católica Francesa. Bueno, porque es importante que se hable no solamente desde lo simbólico, Gaby, sino también porque justamente esto que vos mencionabas, esto del silencio, ¿no?, durante años, del hermetismo, de la complicidad, es lo que hace posible que se cometan estos abusos. Abrir la puerta y que justamente sea el Papa quien expone, habla de este tema y lo condena públicamente, bueno, hace pensar que aquellos niños, menores de edad, personas que bueno, pueden ser abusados, van a sentir de otra manera la posibilidad de hacerlo visible, de denunciar, ¿sí? Que ya no van a existir esas complicidades incluso dentro de los propios miembros de lo que es la Iglesia, el Vaticano o donde sea, en cualquier país del mundo. Bueno, es un avance, sobre todo teniendo en cuenta que 5 años atrás, 10 años atrás, esto era algo que no era posible, ¿no? No era posible y el Papa Francisco bueno, ya desde el último papado previo a Francisco, quiero ser justa, Benedicto ¿no? XVI. Es un tema que, de hecho, en el caso de Benedicto XVI también su salida tuvo que ver con cuestiones muy fuertes que empezaban a avanzar y que tal vez no estaba él preparado para afrontar, ¿no? Claro, exactamente, sí, es un cambio rotundo. Digo, y no es... disculpándolo, no estaba No. preparado, lamentablemente, porque se podrían haber evitado una gran cantidad de abusos, ¿no? Totalmente, y particularmente lo que sí siempre se le exige a la Iglesia Católica, que no ha pasado, es la excomulgación de quienes son justamente estas personas. Hablábamos del Padre Grassi, Claro, cómo podía ser que siguiera formando parte de la Iglesia aún estando preso, ¿no? Sí, por abusos gravísimos. Pero bueno, sí, es un cambio de actitud en el lugar más importante dentro de la Iglesia Católica, en la figura del Papa Francisco. Sería importante que después todo esto sirva para romper esos muros de silencio que durante años revictimizaron justamente a las víctimas de estos abusos sexuales. Bueno, en el caso del Papa Francisco, la verdad es que desde el inicio de su papado hay muchos temas. Yo recuerdo el caso, bueno, con la pobreza ni hablar, pero es un tema que la Iglesia debe abordar, ¿no? Pero la desigualdad en el mundo, pienso en los Panama Papers, ahora los Pandora Papers, pero las referencias que ha hecho en gran cantidad de oportunidades, ¿no?, respecto a aquellos que se llevan el dinero a paraísos fiscales, que un papa que uno cree puede vivir ajeno, ¿no?, a lo que es la realidad, lo que cuentan los medios de comunicación, también con una mirada muy crítica respecto de los medios de comunicación, pero que aborde esos temas, que llegan a la portada de los diarios y que son los que sí pueden cambiar, porque cuando hablamos de desigualdad, bueno, hay que empezar a desmenuzar esa palabra, ¿no?, y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no?, que a veces pasa desapercibido o no tiene la condena suficiente o necesaria, de saber que aquellos que son millonarios no quieren pagar impuestos y se llevan la plata a un paraíso fiscal. Nada más y nada menos que eso. El Papa Francisco da la sensación, intenta traducirlo de esta manera para que se entienda bien concreto, ¿no? Lo que es, lo que no, lo que corresponde sí y lo que no, por más que, bueno, a veces intenten describirlo con una legalidad que bueno, que no sé si es tal. Totalmente. Pero bueno, es importante ponerlo sobre la mesa. Sí, es una batalla muy fuerte, vos lo decíamos, estamos hablando del tema de los abusos, pero es una batalla muy fuerte que ha encarado en distintos lugares el Papa Francisco contra los poderes reales que hay adentro del Vaticano. El manejo del Banco del Vaticano es uno de ellos. Y ahora con los Pandora Papers, que se descubrió que un segmento de la Iglesia, que son los legionarios de Cristo, tienen cientos de millones de dólares y en estos paraísos fiscales. Bueno, ¿no? y tenés razón, ¿no? Dentro de la Iglesia misma. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias. Nos vamos rápidamente a la ciudad de Mar del Plata, a la ciudad feliz, porque algunos quieren ver mar, empezar a hablar de temporada, de vacaciones, empezar a pensar, aunque sean todas esas cosas, y por eso la tenemos en contacto ya a Mariela López Brown, allí en vivo desde Mar del Plata. Mariela, buenas tardes. Acá Daniela te saluda.